estamos listos para comenzar. Le damos la palabra al doctor Walter Varela, que va a oficiar de moderador de este panel. Estimados, estimadas colegas, la verdad me siento honrado de estar participando activamente, en este caso moderando un panel de brillantes juristas de tinte internacional, y la verdad que compartir con ustedes me honra. Así que agradecidos a todas las personas que nos acompañan presencialmente, un éxito, y virtualmente también, como ya lo expuso nuestra compañera, también está llena la plataforma. Así que agradecidos, y me toca tener el honor de comenzar a presentar a estos brillantes exponentes de nivel jurídico en la continuidad de todos estos profesores, maestros del derecho penal que venimos escuchando en esta ya la segunda jornada. Así que muchas gracias, y es un placer poder presentar en primer lugar a la doctora Giovanna Abad Saldaña, quien es abogada por la Universidad de Lima, Perú, magíster en gobernabilidad y gestión pública, con especialización acreditada en compliance y responsabilidad penal de las personas jurídicas por la World Compliance Association y la Fundación Tirán Leblanc, docente del área del posgrado de la Universidad de San Ignacio de Loyola, Perú, Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Buenos Aires, Argentina, y profesora visitante extraordinaria por la Universidad Nacional del Oeste de la República Argentina. La temática que abordará la doctora Giovanna es tan trascendente como las anteriores y va a versar sobre el gobierno corporativo y compliance penal, el nuevo paradigma jurídico. Con ustedes, nuestra distinguida expositora, la doctora Giovanna Abad Saldaña. Sea bienvenida, doctora. Muy buenas tardes, muchas gracias a todos los presentes y muchas gracias a los organizadores por invitarme a participar en este importante congreso y en esta mesa en la que efectivamente voy a tratar el tema del gobierno corporativo y el compliance penal como un nuevo paradigma jurídico. Definitivamente, el compliance o la responsabilidad penal de las personas jurídicas, el cumplimiento normativo, es una figura jurídica importada al derecho occidental de América Latina desde el derecho anglosajón. Tiene 8 o 9 años de vigencia aproximadamente en nuestras legislaciones. Año 2016, 2017 se aprueban en el Perú, en Argentina y en diversos países de América Latina leyes especiales que incorporan esta figura de la responsabilidad penal o administrativa, como se llama en Perú, de las personas jurídicas y el cumplimiento normativo. Y que definitivamente representa un cambio importante en la concepción del derecho penal tradicional que hasta ese momento teníamos en nuestras legislaciones. El derecho penal tradicional es concebido como un derecho para los individuos. Son las personas físicas las que tienen la capacidad de acción y las que tienen la conducta, la voluntad y la conciencia para cometer delitos. Las personas jurídicas no estaban incorporadas en la legislación, sino en la forma de recibir consecuencias accesorias, sanciones accesorias, a partir de la determinación de la responsabilidad penal de alguna persona individual que haya actuado utilizando la estructura de la persona jurídica. Esto cambió con la introducción de la responsabilidad penal o administrativa de las personas jurídicas y con un enfoque de cumplimiento normativo que le da un nuevo paradigma jurídico a este concepto, porque cambia el tratamiento, el concepto punitivo, reactivo, sancionador de las condiciones accesorias de la responsabilidad vicaria de la persona jurídica, que es a partir de la responsabilidad individual del sujeto que la representa, hacia una responsabilidad autónoma de la empresa con ciertas condiciones que se incorporaron en la legislación. Pero esto tiene bases conceptuales que son las que sustentan la forma en que se ha incorporado esta nueva figura jurídica. En nuestra legislación tradicional
teníamos un enfoque mercantilista, netamente económico y mercantilista del concepto de la persona jurídica. La persona jurídica entendida como una unidad de negocio dedicada exclusivamente a la producción de bienes y servicios. A mediados de los años 80, cambia, en el caso peruano, cambia el concepto de la visión económica y netamente mercantilista de la persona jurídica hacia un concepto de sujeto de derechos que es adoptado de la doctrina italiana, de la doctrina alemana, y que redefine el concepto de persona jurídica como un nuevo sujeto que es capaz de ejecutar acciones a través de quienes lo representan, pero que tiene una categoría independiente de las personas físicas que lo integran. Es un sujeto de derechos, pero también es un sujeto de obligaciones y representa un concepto autónomo y representa un sujeto distinto a las personas que lo integran. Entonces, como la persona jurídica no tiene capacidad de acción, la persona jurídica actúa representada por aquellas personas que reciben el mandato de representación o que están dentro de su estructura y que actúan en su nombre, por su cuenta o en su beneficio. Estos son los tres conceptos que sirven de base para sustentar luego la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas y el nuevo enfoque del cumplimiento normativo, que también tiene un sustento. Esto coincide en el tiempo, en el Código Civil peruano, coincide en el año 1984 se introduce este nuevo concepto y a la vez también responde a que allá por el año 1986 aparece la teoría de la sociedad de riesgos del maestro alemán Ulrich Beck, que fue un libro que en su momento vendió más de 60.000 ejemplares y que trae un nuevo concepto que tiene un fundamento que es útil para este nuevo paradigma de la responsabilidad penal de la persona jurídica y el cumplimiento normativo. En la sociedad de riesgos, el maestro Ulrich Beck habla de aquella sociedad moderna, globalizada, que se enfrenta a nuevas amenazas, a nuevos espacios que ponen en riesgo bienes jurídicos que son de protección global y generalizada. Dentro de esto, la modernización, la interconexión, el uso de las tecnologías, de la información, producen definitivamente un cambio en las comunicaciones, en las interconexiones sociales y también emergen nuevas formas de criminalidad. Pero a la vez también surge que dentro de la teoría de la sociedad de riesgo se identifican riesgos sociales, riesgos jurídicos, riesgos económicos. Y se identifica a la empresa y a las personas jurídicas como sujetos que al actuar en la sociedad como productores de bienes y de servicios, interactúan con otras empresas, interactúan con los estados en el marco de las contrataciones públicas, proyectan sus servicios a la sociedad, se interrelacionan con la sociedad y por lo tanto ya la empresa no es solamente productora de bienes y servicios, sino también es generadora de riesgos. Y entre estos riesgos que pueden generar, que son los riesgos medioambientales, los riesgos económicos, se identifican riesgos, por ejemplo, como la corrupción. Muchas empresas son identificadas como entes corruptores de funcionarios públicos y atentan contra bienes jurídicos socialmente protegidos, como por ejemplo la correcta administración de justicia y el correcto funcionamiento de la administración pública. Y dentro de esto nace el flagelo de la corrupción. A partir de allí se identifica que el Estado con sus instituciones no tiene la plena capacidad de poder controlar estos riesgos como es el riesgo de la corrupción. Para controlar la corrupción desde un enfoque de prevención como una política es que convenios internacionales como la Convención de las Naciones Unidas de la lucha contra la corrupción, el acuerdo de la OCDE, donde Perú y Argentina creo también empezaron el proceso de adhesión, Convención Latinoamericana de Corrupción, comienza la necesidad y a partir de allí nacen normas y tratados, convenciones, reglas supranacionales que recomiendan a los estados adoptar e incorporar en sus legislaciones medidas para la lucha contra la corrupción. Y es aquí donde se incorpora y se importa del derecho anglosajón la figura de la responsabilidad
penal de las personas jurídicas y el cumplimiento normativo, que no son lo mismo, pero están íntimamente vinculados. A partir de allí es que esto tiene que incorporarse al derecho, pero con un enfoque distinto para que pueda ser efectivo. El concepto tradicional de la sanción posterior a la persona jurídica, de la intervención reactiva del derecho penal no era útil para esto, porque el cumplimiento normativo tiene un enfoque distinto, que es un enfoque de prevención y actúa antes de la comisión del delito. Porque aquí la persona jurídica tiene el deber legal, a través de esta regulación que se incorpora en leyes especiales, de gestionar sus propios riesgos. Aquí aparece el concepto de la gestión del riesgo en el cumplimiento normativo. ¿Y qué es el cumplimiento normativo? El cumplimiento normativo, compliance, es la materialización de cómo la persona jurídica tiene que gestionar sus riesgos para evitar tener responsabilidad penal. Porque esta responsabilidad penal o administrativa, como se llama en las legislaciones, es independiente de la responsabilidad penal del autor material de la persona física, es autónoma. Pero la persona jurídica no va a responder en este caso por la conducta de la persona natural, sino va a responder por su propio injusto típico, que es haber omitido o no haber cumplido con su deber de control, de supervisión y de cumplimiento, o de haber tenido una falla o defecto en su estructura organizacional, o no haber tenido un adecuado modelo de prevención que haya generado que se pueda filtrar esta conducta delictiva. Y esto es algo que siempre está en debate, hay muchas posiciones a favor y muchas posiciones en contra, pero más allá de ello, la realidad es que esta figura del cumplimiento normativo y de la responsabilidad penal de las personas jurídicas ha generado que el derecho penal se incorpore al derecho corporativo y al derecho empresarial y que las empresas tengan que adoptar dentro de su estructura nuevas formas de organización y tener estos programas de cumplimiento normativo, estos programas de prevención, porque cumplen dos objetivos, tienen una dualidad. Uno, es una nueva estructura organizacional que va a permitir un adecuado control, monitoreo, supervisión de las conductas de las personas que actúan por cuenta, a nombre o en beneficio de la empresa, y también es una herramienta de defensa, porque si bien es cierto, no es una obligación imperativa tener un manual de prevención, tener un modelo de cumplimiento, si se produce una situación de una imputación de responsabilidad penal a una persona jurídica, la única herramienta idónea que van a tener para poderse desvincular de la conducta de la persona natural es demostrar que su estructura organizacional no tuvo fallas y que tenían un modelo de cumplimiento idóneo y correcto que fue fraudulentamente evadido por aquella persona física que se salió del modelo de control y de prevención. Y aquí es que nace también la nueva figura del gobierno corporativo. Y para ello han aparecido estándares, existen ahora estándares internacionales, las normas, estándares de calidad, los ISO, el COSO, que es el manejo de los riesgos de gestión empresarial, que establecen regulaciones, marcos regulatorios de derecho blando, no vinculantes, pero necesarios, y que han establecido el buen gobierno corporativo como el GRC, gestión, riesgo y cumplimiento. La estructura organizacional de la persona jurídica necesita el compromiso de la alta dirección y el conocimiento y la implementación de políticas de control y de funciones diferenciadas y debidamente supervisadas. Aparece aquí la figura del oficial de cumplimiento y de los equipos de compliance, que es aquella persona que tiene la responsabilidad de verificar que la organización estructural de la persona jurídica esté fidelizada al derecho y por lo tanto eso tiene el objetivo de identificar los riesgos a los cuales está sometido, porque vale decir en un paréntesis que esta responsabilidad de la persona jurídica no se aplica a todo el catálogo de delitos de los códigos penales, sino que está vinculada básicamente a los delitos de corrupción.
y lavado de activos, financiamiento del terrorismo, cohecho, colusión, y ahora en el Perú se ha ampliado a delitos tributarios, a contabilidad paralela y algunos delitos aduaneros. No es para todo el catálogo penal, sino es para estos delitos de alta lesividad globalizada. ¿Cómo se tiene que controlar? A través de la identificación de aquellos riesgos y de políticas que permitan gestionarlos. Entonces, esto tiene todo un componente de trabajo al interior de la empresa que exige que la empresa se fidelice a los estándares internacionales de soft law y que pueda establecer una estructura que le permita hacer algo que es muy importante para poder desvincularse de la conducta de la persona física que cometa un delito, que es la trazabilidad de las acciones. La trazabilidad permite identificar cada gestión, cada acto, cada proceso crítico que se realice tiene que quedar debidamente documentado y debidamente identificada la persona que interviene y las decisiones que adopta. Pero también necesita el compromiso de la alta dirección de poderle dar autonomía a los equipos de cumplimiento para poder realizar su trabajo y para poder tener capacidad de respuesta cuando se identifiquen algunas acciones críticas o algunos procesos sospechosos, que no tenga represalias y que pueda tener el respaldo de la alta dirección para poder implementar también, por ejemplo, canales de denuncia y formas de monitoreo. Porque finalmente la ley establece como presupuesto de la responsabilidad penal de la persona jurídica que haya sido la conducta de un representante, de un trabajador o de alguien que está dentro de la estructura de la empresa y que haya actuado en ejercicio de sus funciones, que se haya cometido un delito bajo este presupuesto, y el fundamento de punibilidad y de sanción para la persona jurídica es que haya omitido este deber de cumplimiento, de monitoreo y de capacidad de respuesta. Porque vale decir también que el riesgo se gestiona, se minimiza, pero no se puede desaparecer al 100%. Siempre queda lo que se conoce como el riesgo residual. Pero es importante que ante una situación de imputación a la persona jurídica se defienda con la única herramienta que va a tener, que es exponer su plan de cumplimiento, que se recomienda que para que se pueda evaluar la idoneidad a través de equipos periciales esté avalado y respaldado con las normas y los estándares internacionales de calidad, que son aquellos indicadores que van a poder permitir decir si este plan era idóneo o no, y que podrán y tendrán que probar y tendrán que acreditar que sus políticas de control fueron debidamente aplicadas. ¿Pero cómo? Esto podría sonar bastante subjetivo, bastante gaseoso y en la práctica hasta difícil de probar. Para ello, la estructura de la empresa tiene que tener la trazabilidad de todas las acciones y mecanismos de control efectivos para cada proceso que se realiza. Y en el caso de la cibercriminalidad, esto cobra especial relevancia porque la empresa es altamente vulnerable a delitos de cibercrimen. La empresa tiene 3 ejes de actuación dentro de su estructura: la toma de decisiones de la alta dirección, el manejo de información de las unidades de control y de gestión, y la parte operativa, que está a cargo de las personas que desarrollan las actividades de la empresa. La empresa tiene obligación legal, por ejemplo, de proteger los datos de sus clientes y de proteger sus sistemas informáticos de vulnerabilidades. Y para ello necesitan modelos de cumplimiento especialmente elaborados que se enfoquen en este tipo de vulnerabilidades. En el Perú nosotros hemos tenido 2 casos bastante sonados de cibercrimen cometido al interior de empresas, y los 2 han sido relacionados con bancos. Hubo un caso de un banco muy conocido que personal de la empresa desde adentro vulneró los sistemas de seguridad y permitió que los cajeros electrónicos, a través de un programa malicioso, puedan soltar dinero, miles de dólares simultáneamente, a personas que ya estaban estratégicamente ubicadas en los puntos donde estos cajeros estaban soltando los miles de dólares y los recogieron. Organización criminal. Hubo otro caso muy sonado el año pasado en un banco muy conocido, donde millones de datos de los usuarios fueron expuestos a través de un supuesto hacker.
Luego se descubrió que había sido un trabajador que había vulnerado los mecanismos de seguridad y había vendido estos datos para su propio beneficio. Esto está en investigación y la empresa se está defendiendo con un programa de cumplimiento. Si la empresa no hubiera tenido un programa de cumplimiento y si no lo tiene o no es idóneo, la empresa podrá responder con una responsabilidad autónoma por la falla en su estructura organizacional. Definitivamente esto tiene muchos desafíos y mucho por trabajar. El compliance en la era de la criminalidad presenta muchos puntos que todavía tienen que ser fortalecidos. Uno de ellos es, por ejemplo, que el modelo de prevención no debe ser solo un modelo formal o de papel. No debe ser un modelo que solamente esté escrito, sino que tiene que estar efectivamente internalizado en la empresa, dentro de la estructura y con el compromiso de todas las áreas responsables. Se presenta otro gran desafío y siempre se debate porque existe cierta desigualdad en cuanto a las grandes corporaciones y a las pequeñas y medianas empresas. No todas de repente están en la capacidad de instaurar estos modelos de cumplimiento, pero eso es un desafío. Y sobre todo, ¿por qué? Porque en las grandes corporaciones sucede lo que se ha venido hablando en las exposiciones anteriores. Es muy difícil identificar a los autores materiales. El cibercrimen no tiene cara y no deja huella. Y las estructuras complejas de las empresas se prestan muchas veces para que las organizaciones criminales o los delitos se puedan esconder dentro de una estructura desorganizada. Y eso es lo que se llama y se conoce como la irresponsabilidad organizada, porque dentro de la organización no se pueden identificar a los autores materiales porque las funciones no están claramente establecidas y porque no hay trazabilidad de las acciones. O la responsabilidad de las distintas áreas también se puede diluir cuando no hay una estructura efectivamente controlada. Entonces, definitivamente es un gran desafío para las legislaciones mejorar la figura del cumplimiento normativo, mejorar su aplicación también a nivel legal y a nivel judicial, porque hemos tenido en el Perú en el mes de abril la primera sentencia que se ha aplicado contra una empresa aplicándole la ley 3424, que es la ley de la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. No es una sentencia firme todavía, es una sentencia de primera instancia, pero ha sido y está siendo analizada y criticada porque genera muchos desafíos, que es implementar la norma de manera adecuada para que la responsabilidad autónoma de la persona jurídica por su defecto de organización vaya más allá que el traslado de responsabilidad automática por la conducta de la persona, sino que efectivamente cumpla con el objetivo que tiene este modelo de prevención, que es efectivamente actuar antes del delito y gestionar el riesgo. De esa forma, la responsabilidad penal de las personas jurídicas se va a consolidar como un nuevo paradigma con un enfoque preventivo de gestión de riesgos y se convertirá en una herramienta de gestión y de aplicación empresarial que va a generar empresas más responsables y empresas comprometidas con el cumplimiento de las normas y sobre todo empresas que puedan demostrar que no tienen compromiso con fines ilícitos, sino que son empresas socialmente responsables que generan y proyectan hacia la sociedad la capacidad de gestionar sus propios riesgos y de responder, en caso no lo hagan, por el compromiso que tienen ante la legislación de estar fidelizadas al cumplimiento de todas aquellas normas que rigen la actividad empresarial. Muchas gracias. Brillante, doctora, merecido ese aplauso fuerte. Muy bien representados nuestros hermanos peruanos en el día de hoy por el doctor Iván, por la doctora Giovanna. Muchas gracias, tenemos un gran cariño por el pueblo peruano, gran hermanos. Y en esta continuidad de brillantes exposiciones que estamos escuchando,
Vamos a continuar ya con un vecino de mi provincia natal, de Tucumán, la provincia de Tucumán, República Argentina. Ahí va a representar esta vez desde la hermosa provincia de Jujuy el doctor Luis Camada, a quien agradecemos especialmente. Lo vamos a adelantar un especial aplauso, por favor. Mientras tanto, vamos presentando al doctor Luis Camada. Es abogado, doctor en ciencias jurídicas, especialista de Derecho Penal, en la enseñanza de Educación Superior y en Justicia Constitucional y Derechos Humanos. Es docente de grado y posgrado en la Universidad de El Salvador, de la Universidad Nacional de Jujuy y de la Universidad Católica Argentina. En lo laboral se desempeña como juez penal de la provincia de Jujuy, y si bien es cierto, es acotado esta síntesis curricular, es brillante, doctor. Lo recibimos con un aplauso nuevamente y él, mientras tanto, les voy diciendo que va a hablar de un tema tan lindo, tan importante para la comunidad jurídica como es la tensión existente entre los derechos constitucionales del imputado y de la víctima de violencia de género. Sea bienvenido, doctor Luis. Muchas gracias, muy buenas tardes. En primer término, hago conocer mi agradecimiento a las autoridades de la Universidad Nacional del Oeste que a través del doctor Ricardo Basílico me han hecho llegar esta invitación y para participar en este encuentro, así también como a publicar algún artículo en el nuevo número de la revista que se va a presentar próximamente de la universidad. En ese caso, les hago llegar también el abrazo de la Universidad Nacional de Jujuy, que es, digamos, el timbre de distinción que a mí particularmente me honra ser docente de grado y posgrado de la Universidad Nacional de Jujuy. La universidad pública que en este caso también está presente de alguna manera en este momento, en este acto. También es importante hacer saber que la invitación que me ha cursado el doctor Basílico y que tengo también el honor de compartir este distinguido panel con los colegas que me acompañan, también está presente una persona de mi gran afecto, que es el doctor Horacio Romero Villanueva, ambos docentes de la especialización en Derecho Penal que se dicta en la Universidad Nacional de Jujuy, del cual soy director y que me honra con estos docentes integrando este grupo que desde hace ya varios años se viene afianzando sólidamente, a pesar de que todavía no está redondeada la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Jujuy, toda vez que todavía es una escuela superior de Derecho, pero ya tenemos una carrera de posgrado afianzada, aprobada por CONEAU y con docentes de la talla de los colegas que nos acompañan. Dicho esto, decía, y qué tranquilidad de escuchar a un colega que habla con la R arrastrada como yo lo hago, y sin ese es así, vamos a tratar de presentar el tema. Siempre la convocatoria tiene que ver con un cuestionamiento que nos hacemos cada vez que nos convocan a hablar. Y es, ¿qué puedo decir de nuevo sobre algo que parece ya transitado de manera tan asidua como es la violencia de género? Mucho me ha tranquilizado particularmente escuchar que el Congreso se ha iniciado con con toda una presentación de la jerarquía que se merece, por supuesto, el Congreso, como la del doctor Amaya, que ha empezado hablando del derecho constitucional. Entonces dije, bueno, tan errado no estoy. Y esta tarde se han escuchado también dos ponencias sobre violencia de género. Dije, bueno, me ratifica que no estaba tan equivocado. Así que, ¿cómo se me ha ocurrido presentar esta cuestión? De la siguiente manera. La violencia de género ha emergido como un fenómeno que naturalmente ha concitado mucha atención de parte de los operadores del derecho y de la academia. Y la pregunta es, ¿cómo enhebrar estos puntos de una manera que resulte por lo menos interesante desde el punto de vista de encontrar alguna vuelta de tuerca? Y se me ocurrió a través de la cuestión constitucional. ¿Por qué? Porque sin duda todos los aquí presentes pueden encontrarle muchas cuestiones constitucionales al fenómeno de la violencia de género, pero a mí se me ocurrió avanzar solamente sobre tres de estos.
En primer término, la cuestión probatoria. En segundo término, la cuestión de las medidas cautelares. Y en tercer término, la materia referida a las mujeres victimarias de sus parejas, pero en contextos de violencia de género. Legítima defensa, a eso me refiero. Entonces, estos 3 puntos me parecen críticos. Sin duda puede haber otros mucho más destacados, pero a la hora de elegir tema uno puede ser arbitrario y en este caso lo he sido y he elegido estos 3. En relación, es más, he sido tan arbitrario que de todo el texto que he escrito, todo queda resumido en esto que está acá atrás, a mano alzada. ¿Bien? ¿Por qué? Porque uno tiene muchas ideas para volcar en papel, pero cuando tiene que decirlo, tiene que someterse a las reglas del Congreso y termina siendo así. No soy tan prolijo como el doctor Romero Villanueva, que trae su computadora. Yo soy más bien analógico, por eso he optado por esto. Pero, digo, por eso está este machete aquí presente. Decíamos, entonces, en relación a la cuestión de la valoración probatoria, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema y de dónde se genera la tensión constitucional? En esto que se ha dado en llamar una suerte de inclinación de la cancha por una mala interpretación de algunos aspectos vinculados a cómo valorar la prueba en materia de violencia de género. ¿Por qué? Porque bajo oculto, bajo el rebozo de la amplitud probatoria, pareciera ser que está autorizada una cierta flexibilidad, una cierta laxitud a la hora de acreditar la existencia de violencia de género. Una cierta laxitud, una cierta flexibilidad que en realidad no son tales. En realidad es simplemente una mala práctica que tenemos, y lo dice quien es juez, que tenemos a la hora de tomar ciertas ideas que aparecen ya consolidadas a lo largo de la evolución de la jurisprudencia, particularmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando ha comenzado ese tránsito de perspectiva de género a partir del caso, particularmente contra Perú, Castro, y luego ha ido evolucionando a través de ideas como la debida diligencia y la debida diligencia reforzada. Hablamos de Rosendo Candú, hablamos de Campo Algodonero, hablamos de Luis contra Ecuador. Entonces pareciera que ahí no hay duda. Invocamos perspectiva de género, es un sello que no se puede violar y esto autorizaría cierta flexibilidad. Y los futboleros dirían la cancha inclinada como para que haya una mayor generosidad a la hora de interpretar pruebas. Pero el problema es el siguiente, y me ha gustado mucho escuchar a una ponente anterior que lo ha dicho con todas las letras. La perspectiva de género es una herramienta. Esto siempre trato de tomar palabras de mujeres escritoras, mujeres juristas, porque hablar de violencia de género siendo un hombre ya genera una cierta advertencia. Por lo tanto, trato de ser muy cuidadoso y trato de tomar palabras de mujeres. Mujeres escritoras, naturalmente, y mujeres muy solventes en esto que estamos diciendo. Hablo de Zulita Fellini, Julieta de Corleto, Ileana Arduino y demás, que tienen conceptos muy claros sobre esta materia. Y sin ninguna duda, Eva Giberti, cuando habla de retractación en este tipo de situaciones, me parece que hay muy poco que se haya escrito de manera tan clara como ellas lo han hecho. Entonces decíamos, perspectiva de género, está bien, es una herramienta, pero es una herramienta de interpretación. Y es una herramienta de interpretación de prueba que existe. No se puede interpretar lo que no existe. No se puede interpretar lo que no se trajo al proceso y eventualmente, naturalmente, al juicio. Entonces, la perspectiva de género tiene que estar presente, pero no se interpreta en el aire, se interpreta sobre algo producido. Y esto me ha llevado a reflexionar de la siguiente manera. Y esto haciendo un análisis de numerosos fallos sobre la materia. ¿Y qué pasa si en realidad estamos poniendo el carro delante del caballo? Es decir, se habla de perspectiva de género para hablar de contexto de violencia de género, pero en realidad me parece que la perspectiva de género como herramienta de interpretación se autolegitima en la medida en que hay un contexto de violencia de género. Es decir, primero es necesario acreditar ese contexto. Ahora la pregunta es, ¿y cómo acreditamos el contexto? El contexto es eso, es un contexto, es un marco. Por lo tanto, puede estar integrado por delitos vinculados a violencia contra la mujer, pero puede no estar integrado por esos delitos. Ejemplo, la violencia económica. La violencia económica, en principio, no la tenemos tipificada. Entonces,
¿Pero es violencia? Sí, es violencia. ¿Denota un contexto de violencia contra la mujer? Sí, lo denota. Entonces ya tenemos contexto. Otros tipos de violencia, como la violencia simbólica, como que no aparecen tipificadas. Entonces, pareciera que no estar tipificadas ya tenemos que renunciar inmediatamente a lo que es violencia de género. No, esto da el contexto. El contexto puede estar construido sobre delitos conectados o propios de violencia contra la mujer, o bien por conductas que igual lo representen aun cuando no estén tipificados. Y me parece que ahí está un enorme distingo que nos puede servir para decir cómo aplicamos perspectiva de género después de haber acreditado que existe contexto de violencia contra la mujer. Y utilizo lo de violencia contra la mujer y escapo de violencia de género por aquello que dicen Zulita Fellini y Morales de Ganut en un texto donde dicen, ojo, hay que ser fiel a lo que el vocablo, el sintagma violencia de género nos indica. Porque violencia de género da pie a aquellos que justamente atacan el concepto intentando decir, el hombre también podría ser víctima de violencia de género. Ya sabemos que es una discusión superada, Sánchez, Calvermaten y demás lo han expuesto y han recibido mucho maltrato por el tema, pero ya nos queda claro que la que puede ser víctima de este tipo de violencia es la mujer, y el que es autor es el hombre. No hay discusión al respecto, pero está bien ser rigurosos en esto del concepto. Entonces, valorar prueba en materia de delitos cometidos en contextos de violencia contra la mujer, ¿implica laxitud? No. ¿Implica flexibilidad? No. Lo que implica es aplicar la regla correspondiente a ese tipo de delito. Y la regla correspondiente a ese tipo de delito implica transitar un camino que nos debe llevar primero por acreditar el contexto y luego por aplicar la perspectiva de género que nos va a permitir explicar por qué la víctima se ha comportado como se ha comportado en determinadas situaciones, que nos va a permitir explicar el último punto. El segundo, las medidas cautelares. Las medidas cautelares, generalmente, cuando pensamos en materia de medidas cautelares, ¿a qué nos vamos? Privación de la libertad. Primero prisonizo y después pregunto. Problema en materia de delitos de esta naturaleza, porque es una práctica bastante común. Es cierto que el Estado tiene muy pocos recursos muchas veces para suplir o para fortalecer este tipo de situaciones de cautelas, que no recaigan necesariamente en la privación de la libertad. Ahora bien, el hecho de que el Estado no cuente con estas herramientas, ¿por qué tienen que ser cargadas en las espaldas del imputado? Es un problema constitucional grave. A esto le tenemos que sumar otra cuestión, que muchas veces se confunde cautelares con tutelares. Las cautelares con tutelares no son lo mismo. Es interesante acá el trabajo del doctor Rubén Chaya, que en uno de sus textos, no me acuerdo si en el volumen 5 o el volumen 6, de litigación técnica de litigación penal, ha marcado esta diferencia entre cautelares y tutelares. Las cautelares están para proteger el proceso. Las tutelares están para proteger a la víctima y están en la Ley de Protección Integral de Derechos de la Mujer. Por lo tanto, apuntan a una finalidad diferente y por lo tanto también deben admitir un tratamiento distinto. Entonces, ¿qué queremos cautelar? ¿Qué queremos tutelar? Y en función de eso tomar la decisión. Hay todo un catálogo de síntomas que nos permiten, por ejemplo, avanzar en tutelares. No estoy hablando de cautelares, de tutelares. Qué sé yo, consumo de sustancias de manera habitual por parte del imputado, tenencia de armas, hechos vinculados a violencia con anterioridad, no solamente contra esta víctima, sino contra otras. Es decir, hay ciertos elementos que permitirían avanzar en una tutelar. Bien, pero no significa eso una cautelar. Y las formas de tratamiento de una y de otra son también distintas porque para la tutelar no necesariamente tenemos que recaer en la privación de la libertad. Entonces, de hecho, en las cautelares tampoco debería ser el último recurso, pero convengamos que es lo que suele pasar, ¿sí? Entonces, ahí vemos también que entra en tensión un derecho constitucional fundamental como es el estado de inocencia, por un lado, titularizado por el imputado, la situación de libertad que debe ser respetada como principio y además la tensión que se genera con los derechos de la víctima que también están convencionalizados. Y al estar convencionalizados, también la República Argentina está obligada a respetar ese equilibrio que debe establecerse entre uno y otro. La pregunta es cómo establecer ese equilibrio en esa tensión. Y me parece que ahí tenemos que tener en cuenta indudablemente
todos los elementos que hacen a la construcción de una solución racional al problema y que no la primera respuesta sea siempre privamos de la libertad y después preguntamos. Me parece que esa no es la respuesta, sobre todo si estamos hablando de tutelares, no de cautelares. El último punto que nos convoca, que tiene que ver con la situación de la mujer victimaria de su agresor en contexto de violencia de género. Esto tiene una larga historia, no nos vamos a detener demasiado en ello. Sin embargo, creo que uno de los hitos más claros ha sido el caso Judy Norman. En el caso Judy Norman, donde una señora que se había casado siendo adolescente, que además había sufrido no solamente violencia por parte del esposo, sino que también era prostituida, en fin, todos los elementos propios de un catálogo del infierno en este tipo de situaciones, en un momento dado, es más, convocó muchas veces a la autoridad policial y cuando la autoridad policial se hacía presente, ella decía que no pasaba nada. La autoridad policial entonces se daba la vuelta y se iba. Problema, termina matando a su agresor. La Corte Suprema del Estado, Minnesota creo que era, no me acuerdo, pero la Corte Suprema del Estado termina diciendo, acá no hay legítima defensa, acá no hay manera de acoger este tipo de protección para la victimaria. Afortunadamente, el derecho, y esto es lo que tiene de fascinante, evoluciona. Y hay muy interesantes casos, particularmente varios resueltos por la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba con voto de la doctora Aida Tarditi en varias oportunidades, que entre ellos LAQ, que marcan esta situación tan interesante en materia de legítima defensa. Primero, hay que pensar que la legítima defensa viene desde el código ya centenario que tenemos y estaba pensada para una legítima defensa entre hombres. No estaba pensado por una legítima defensa de una mujer contra un hombre. Estaba pensada para una defensa legítima entre hombres. En aquella época era lo que se estilaba. Segundo lugar, la violencia de género, dice la doctora Tarditi en uno de sus votos, no es un hecho aislado, es un continuum. Utilizo esta palabra, un continuum. Y en ese continuo, la mujer que es víctima de este tipo de violencia sabe que hoy le pegan, mañana no, el ciclo de violencia, de eso estamos hablando, pero sabe que pasado mañana seguramente que sí. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿por qué no escapa? ¿Por qué no avisa a la policía? ¿Por qué no llama? ¿Por qué no hace lo de Judy Norman y llama a la policía? Bien, problema. Esas preguntas justamente se hacen cuando no se valora con perspectiva de género. Primero se acredita el contexto, luego se pregunta uno sobre por qué actúa así, perspectiva de género, herramienta para interpretar. De esa manera, y hay un elemento fundamental que le agregan los jueces cordobeses, las juezas cordobesas, ¿qué es esto? El fiscal está pidiendo certeza de que hubo legítima defensa. Está equivocado. La legítima defensa es una defensa que puede oponer el imputado. El fiscal tiene que conseguir certeza para su acusación, pero quien se defiende no necesita aportar certeza, basta con que introduzca la duda. Aquello de el imputado empatando gana, ¿no? Bueno, entonces, basta con que introduzca la duda. Bueno, si hay duda, entonces punto a favor de la legítima defensa de la mujer que mata a su agresor en este contexto. Por supuesto, hay que acreditar lo que hay que acreditar. Volvemos a lo que dijimos en el primer punto. No se trata esto de aceptar todo livianamente. ¿Y por qué? Porque de por medio siguen estando las categorías constitucionales. Así que, bien, esas fueron las tres inquietudes, fueron los tres elementos que me permitieron a mí pensar que esto se puede responder en clave de derechos constitucionales. Muchísimas gracias. Merecido aplauso también para el doctor Luis Camada. Muchísimas felicitaciones, espectacular. Vamos a visitarlo ahí en el norte tucumano. Ahí, cuando vaya, doctor, le invitamos a unas empanadas y usted invite también a Jujuy. En la continuidad de este módulo, la verdad que brillante, gracias doctora Giovanna, doctor Luis, muy bien representados. Ahora vamos a tener la distinción también de contar con exposiciones magistrales de dos doctores que en primera persona puedo dar fe que son brillantes,
profesores míos de posgrado también espectaculares, así que las invito a todas las personas presentes a que disfrutemos de estas 2 conferencias magistrales encabezadas por los doctores Ricardo Ángel Basílico y el doctor Horacio Romero Villanueva, que tengo la dicha de compartir a mi lado. No digan después la nota que me pusieron. Y en este primer módulo lo voy a presentar al doctor Ricardo Ángel Basílico. Vamos a hacer una síntesis curricular de tamaño antecedente que tiene el doctor Ricardo Basílico, que es actualmente juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de la capital federal, doctor en Ciencias Penales, graduado de la Universidad John Fitzgerald Kennedy de la República Argentina y de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED España. Es doctor en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad de Sevilla, España, académico del Consejo Asesor de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires, director de la Maestría en Criminología de la Universidad Nacional de Loma de Zamora, como la S, como buen tucumano, presidente en Argentina del IPADEP, Instituto Peruano Argentino del Derecho Penal, director del Instituto de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, coordinador académico internacional del Máster en Derecho Penal de la Universidad de Sevilla, España. Asimismo, es profesor honoris causa por la Universidad de Cubate, México, y de la Jorge Basadre Grothman de Tacna, Perú. Postdoctor por la Universidad de Bolonia, Italia, miembro de la Comisión para la Reforma del Código Penal de la Nación Argentina. Y también le voy adelantando el currículum también distinguido del doctor Horacio Romero Villanueva, quien es abogado especialista en Derecho Penal y Penal Económico, fraudes corporativos, régimen penal cambiario, delitos tributarios, aduaneros, financieros, profesor titular de Derecho Penal en la Universidad de El Salvador, miembro de distintos comités académicos de revistas jurídicas en la Argentina, quien abordará el tema del estado actual de la reincidencia en el derecho penal argentino. Dicho esto, le damos las palabras con un previo aplauso, como se lo merecen, al igual que la doctora Giovanna y Luis, al doctor Ricardo y Horacio. Sean bienvenidos y disfrutemos de estas clases magistrales. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Realmente para mí es un verdadero honor, como dije cuando abrimos ayer este congreso internacional con la semblanza del querido profesor Miguel Ponel Navarrete, y quiero hacer y tomarme el espacio necesario para hacer un especial agradecimiento al profesor, al doctor Gustavo Sos, vicerrector de la Universidad Nacional del Oeste, y que es un propulsor, un alma mater de todas las actividades que hoy tenemos la posibilidad de poder realizar tanto en grado como en posgrado en esta querida Universidad Pública Nacional del Oeste. Realmente vaya mi agradecimiento y mi reconocimiento al doctor Gustavo Sos, así como a la doctora Lucía Colombo, que es también el alma mater de todo el cuerpo académico y el cuerpo de coordinadores y de coordinadores tanto del Congreso como coordinadores de panel, y que hacen posible que hoy pueda, en un tan populoso escenario como el que estamos teniendo en el día de la fecha, también coordinar la actividad híbrida. A todo el equipo académico y administrativo de la Universidad Nacional del Oeste, que nos da esta posibilidad, este espacio libre de poder expresar nuestras ideas académicas. Un reconocimiento muy especial y agradecimiento por el esfuerzo a mi querido amigo y colega, presidente de IPADEP, capítulo Perú, donde nació el IPADEP, este Instituto Peruano Argentino de Derecho Penal, el doctor Iván Torres Latorre, distinguido académico jurista y destacado maestro del derecho penal en la querida Lima y en la querida República del Perú, así como a la doctora Giovanna Bat Saldaña, que hoy me toca compartir
y distingue el panel y a la doctora Marlene Castro. Quiero detenerme aquí a hacer un especial reconocimiento y pido específicamente un aplauso para mi amigo, mi hermano de la vida, el doctor Jorge Bompadre. El doctor Jorge Bompadre se destaca por la bonomía, por el don de gente, que es lo más importante, que no abunda en el espacio académico. Esa generosidad que traslada lo ha llevado a ser votado por unanimidad para presidir la Comisión de Reforma. Y creo que eso merece un especial reconocimiento en momentos tan asiagos que tenemos en cuanto a el desarrollo de las políticas criminales, del desarrollo de los avances jurídico-penales en la ciencia del derecho a nivel iberoamericano y a nivel mundial. Con lo cual lo hace a Jorge un ejemplo de académico que trasciende, digamos, más allá de las fronteras de nuestro país y lo lleva a latitudes como Italia, España y toda Iberoamérica. Así que vaya mi especial gratitud por estar aquí, querido Jorge. Desde ya, por supuesto, a los distinguidos integrantes del panel, el doctor Luis Camada, que nos honra con su presencia, al querido amigo, el doctor Horacio Romero Villanueva, con quien hemos también integrado, junto con otros destacados juristas, la Comisión de Reforma. A cada uno, mi gratitud, a cada uno de los integrantes de mi equipo de trabajo, que es nuestro equipo de trabajo, que siempre estamos, digamos, ayudándonos, colaborándonos, y realmente es un verdadero equipo porque nadie, digamos, podemos destacarnos en particular sin que otro haga el trabajo que nosotros hacemos. Así que vaya mi especial gratitud. Y a cada uno, por supuesto, de los participantes de este evento, que hoy, viernes a la tarde, nos convocan con casi 400 personas entre los presentes y las personas que se encuentran conectadas, lo cual muestra que todavía el derecho penal y algunas ideas que volcamos tienen valor y que fundamentalmente lo ponen en valor a todos ustedes. Por último, quiero agradecer a otro hermano de la vida, que es el doctor Javier Mariani, quien nos distingue con su presencia, nos distingue con la dirección, digamos, y destaca la función judicial día a día también, porque además de ser un buen juez, es una excelente persona. Gracias, Javier. Voy a abordar muy brevemente un tema que trabajamos junto con el doctor Mariano Lema, con el doctor Federico de Florio, con otros integrantes de la comisión, con el doctor Hachmanian. Hemos trabajado intensamente sobre la figura de crimen organizado, siempre con la dirección y el apoyo de Jorge dentro de la comisión, porque consideramos que había que modificar específicamente y lo vimos puntualmente también con el doctor Mariano Lema, digamos, que no solamente impactaba sobre el crimen organizado, sino sobre otras figuras como la cuestión del decomiso anticipado. Y así entonces, el crimen organizado se compone de los grandes tráficos, el tráfico de personas, los delitos ambientales, el tráfico de armas, el narcotráfico, y puntualmente en dos ejes centrales, la corrupción y el camino final del crimen organizado, que es el lavado de activos. ¿Por qué digo el camino final? Y a veces quiero o insisto en este número, que muchas veces impacta, pero que no deja de ser absolutamente real. Porque el beneficio que busca el crimen organizado es netamente económico, a costa de otros bienes jurídicos, la vida, el honor, la integridad sexual, la libertad. El crimen organizado mueve, y se me permite la expresión, porque es esto, trata de incorporar al mercado lícito, bienes obtenidos de manera ilícita o dinero obtenido de manera ilícita.
o cosas obtenidas de manera ilícita, muebles o inmuebles. Pero detrás de esa obtención hay víctimas. La cantidad de dinero es 32 billones de dólares que se intentan ingresar por año del mercado ilícito al mercado lícito. Y si sumamos a ello, según las últimas estadísticas de Naciones Unidas, la cantidad de dinero ilícito que ingresa al mercado lícito por crimen organizado únicamente con trata de personas y difusión de pornografía y imágenes sexuales, de contenido sexual respecto de niños, niñas, adolescentes y mujeres, el monto se eleva a 155 billones de dólares. Por lo cual, con esto queremos trazar una magnitud, un disparador del problema. Venimos, o sea, junto con el doctor Luis Camada, con Giovanna, con Horacio, a lanzar únicamente disparadores para que esto, o sea, pueda, a aquel que le interese, seguir investigándolo. No vamos a pretender una clase, únicamente dejar instalados algunos temas. El crimen organizado claramente es la práctica continua de acciones ilícitas, realizadas por un grupo o asociación de personas, pero además con el fin de obtener beneficios económicos, claramente, y con una cuestión que es sin respetar fronteras nacionales. Nosotros hemos incorporado también las rutas, digamos, o los caminos de tráfico interterritoriales. Y si vamos a la figura de crimen organizado de la Unión Europea y la comparamos con la nuestra, vemos que hay un avance en lo que ha trabajado la reforma, porque la Unión Europea hablaba de la colaboración de más de 3 personas, la distribución de tareas, la utilización de aparatos de disciplina o de control interno, la sospecha de graves delitos, circunstancia que hasta ahí era similar a la asociación ilícita. Ahora, vemos que también se utiliza el empleo de violencia u otras formas de intimidación en la trata de personas, lo vemos específicamente, pero que además es una figura que tiene que tener una ultraintención, un elemento subjetivo del tipo distinto del dolo, que es el fin de explotación. Y entonces, y por eso es importante también el reconocido homenaje al profesor Paulino Navarrete, porque él en el año 72 publica, digamos, una obra que es citada permanentemente, que es Elementos subjetivos del tipo distintos del dolo. 1972 Sevilla, publicado después en Alemania en 1974. Y esto se fue manteniendo en el tiempo hasta la fecha. Digamos, para involucrar todas estas figuras, digamos, que han sido muy bien contenidas en una obra que fue de la mano del querido profesor Jorge Bonpadre, El injusto penal, publicado en Editorial Mave en Corrientes, la querida editorial de Mario Viera en Corrientes, que después, por supuesto, continuó de la mano del querido Rubén Duc en Contexto, digamos, aunque en diferente editorial. Pero puntualmente fue un eje, un camino, un faro. Y por supuesto que el crimen organizado también, o sea, tiene en juego o siempre tiene en jaque, digamos, en cuanto a el ejercicio por parte de aquel que se encuentra dentro de la red de crimen organizado de intentar una influencia política y comunicacional en su propio beneficio. Por otro lado, también, si nosotros tenemos en cuenta o en paralelo que la transnacionalidad que debe tener en cuenta es porque se comete en un Estado, pero una parte sustancial de su preparación, de su planificación, de su dirección, se realiza en otro Estado. O cuando se comete en un solo Estado, pero involucra a un grupo criminal organizado que se dedica a actividades delictivas en más de un Estado. Y tenemos el ejemplo del Tren de Aragua, digamos, donde se ha institucionalizado, lamentablemente, digamos, lo padece Iván en Perú, lo padecen en Bolivia, lo padecen en Chile, digamos, y ha ingresado a Argentina. Digamos, estas redes de narcotráfico y además estas redes también de crimen organizado transnacional de diferentes delitos, porque no solamente tienen que ser delitos federales, pueden ser delitos contra la integridad sexual, que vayan más allá de los delitos federales. También, por supuesto, se nutren de delitos federales como el secuestro torsivo o el secuestro torsivo seguido de muerte. Pero además se traslada a otros grandes tráficos, a los delitos medioambientales. ¿Y en qué vemos en los delitos medioambientales? Un negocio ilegal que mueve entre 110 y 281 billones de dólares.
digamos, de 2018 hasta la fecha. Hay que destacar dos trabajos esenciales ahí. Uno del profesor Mariano Lema, el otro del profesor Miguel Asturias, donde han trabajado claramente los delitos de contaminación, los delitos de maltrato y crueldad animal, que muy bien los ha trabajado el profesor Jorge Compadre, los delitos contra la biodiversidad, que es lo que abordamos en la Comisión de Reforma cuando destacamos la figura de ecocidio, porque ya no es únicamente la muerte o el daño, digamos, respecto del medio ambiente en sí, digamos, o la tierra en sí, sino de la ecodiversidad, de la biodiversidad. Y entonces cumplimos también con los parámetros que el Papa Francisco, en su encíclica Sí, abordaba en que esto es el planeta o la casa de todos. Con lo cual, este daño contra la biodiversidad, o sea, con intención también pecuniaria, produce que los delitos ambientales estén incorporados en sus diversas modalidades en los delitos de crimen organizado. Así también en los delitos contra bosques nativos o protectores y delitos contra el patrimonio genético nacional o contra el patrimonio urbanístico, como lo llama el derecho penal español. Puntualmente, la trata de personas, abordada específicamente en el artículo 171, apartado primero del Código Penal Español, en el 153 del Código Penal Peruano o en el 600 y 601 del Código Penal Italiano, por supuesto que calaron en nuestro ordenamiento al hablar de la trata de seres humanos o la trata de personas. Pero acá falta una pata. Y esa pata que muchas veces, o sea, lo hace transnacional y pluriofensivo, es que en muchos de los casos vemos un eje central que es la corrupción. La participación del funcionario dentro de la organización criminal, digamos, y en consonancia con las corporaciones privadas. ¿Por qué es transnacional? Si ponemos la figura de la trata de personas, en muchos de los casos, este tipo de delitos afectan la fe pública. ¿Por qué? Porque el ingreso y egreso de personas de un país se hace a través de documentos apócrifos o falsificados. Entonces, ahí empieza, y con esto prometo ir concluyendo, ahí empieza a forjarse la idea de la figura del crimen organizado. El crimen organizado y la asociación ilícita son fenómenos de gran impacto contra la seguridad pública, la estabilidad del Estado. La reforma del artículo 210 del Código Penal lo que busca es dar una respuesta a esos desafíos mediante la modernización de la legislación penal. El crimen organizado claramente es una organización criminal que se caracteriza por su estructura celular y la participación que nosotros hemos fijado en el anteproyecto de reforma de al menos 5 individuos. Las penas, por supuesto, exponencialmente por la dañosidad de los bienes jurídicos en juego, es de 8 a 20 años de prisión por formar parte de esa organización dedicada a delitos transnacionales e interterritoriales. Y pusimos, o sea, me tomo aquí un minuto nada más para explicar que interterritoriales, porque aquellos que fuimos viejos jueces de instrucción en los cuales nos tocó investigar casos, en algunos casos lamentablemente resonantes, con mejor o mayor éxito, descubrimos que había corredores de lo que después se denominó trata de personas a partir de 2008 y después con la reforma del 2012, que en realidad debían concursarse con privación ilegal de la libertad, en concurso con abuso sexual, en concurso con rapto, en concurso con abuso sexual gravemente ultrajante respecto de la víctima, porque aquella reforma había sido abordada en 1999 con la ley 25087. Pero era un concurso, una playa de delitos que teníamos que conjugar para decir, digamos, que estábamos hablando del delito de trata. Y era muy complejo, y eran, digamos, núcleos o corredores que eran interterritoriales. Estoy hablando del norte al sur del país y de manera recíproca. Por otro lado, también encontramos que era necesario marcar las agravantes. ¿Y cuáles eran las agravantes? Las penas se agravan si la organización utiliza a niños, niñas, adolescentes y mujeres. Cuando se ejerce un control territorial, lo vemos a diario, o sea, se trata de tener un control territorial. Se intimida en muchos de los casos a las autoridades o a la población y se emplea
muchos casos a funcionarios públicos o recursos del Estado para cometer delitos. Y ahí tenemos dos convenciones, digamos, que muchas veces no se abordan de manera integral, pero que son la Convención de Palermo, que además tiene un capítulo específico sobre el crimen organizado, que es más conocida por el delito de trata, del año 2002. Y ofrecen un marco internacional para combatir específicamente la delincuencia organizada transnacional. Y el artículo 210, que hemos tratado de analizar en todo el cuerpo de integrantes de la Comisión de Reforma, se alinea con estas convenciones al establecer sanciones más severas para organizaciones criminales transnacionales. Y hay dos leyes más que se juntan a ello, que es la Ley RICO de Estados Unidos y la Ley de Antimafia italiana, artículo 416 y 416 bis, que va en consonancia con la Ley de Organizaciones Criminales recientemente dictada y que hemos analizado con el doctor Bompadre, el doctor Lema, recientemente en un comentario que hemos efectuado. Con lo cual, ahí quiero referirme brevemente a lo que es el bien jurídico, que es el orden público, o sea, la seguridad del Estado, la integridad de la Constitución. Pero, queridos amigos y amigas, no nos podemos quedar en que, por ejemplo, en este caso se afecta a la libertad, el orden público, la seguridad de la nación y en los delitos de corrupción, la administración pública. En realidad, lo que se está socavando es la base de los estados. Digamos que somos todos nosotros. Las víctimas de trata de personas pueden ser sus hijos, mis hijos, los otros podemos ser nosotros. Por eso es importante los congresos para poder analizar y ser disparador de estas cuestiones que a veces no vemos, que nos quedamos únicamente en el marco teórico y que también, por supuesto, nos llevan a analizar otras cuestiones como el narcotráfico o otras cuestiones de impacto social que causa específicamente el crimen organizado. Con lo cual, la modernización de la legislación moderna, la reforma necesaria, donde por supuesto debe darse la discusión, con la necesidad de ¿qué? De modernizar la legislación penal argentina después de 900 reformas, para hacer frente a las nuevas modalidades, lo que decía la doctora Alcalé Sánchez. Digamos, las nuevas modalidades delictivas, lo que decía el doctor Aboso, lo que hemos abordado en el decurso del Congreso, y especialmente en un contexto de crimen transnacional, del uso de tecnologías avanzadas por parte de estas organizaciones, que ponen en jaque fundamentalmente a las generaciones futuras, a nuestros hijos y a nuestras hijas. Muchas gracias. Brillante exposición también, doctor Ricardo. Felicitaciones. Y ahora vamos a escuchar al doctor Horacio Romero Villanueva, no sin antes también agradecer a las autoridades de la Universidad Nacional del Oeste, que están muy bien representadas acá, todo el equipo que ha participado en la organización de este congreso internacional brillante. La verdad, felicitaciones a todos y todas. Y ahora vamos a escuchar la conferencia magistral del doctor Horacio Romero Villanueva. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Obviamente, los saludos de rigor a la Universidad Nacional del Oeste, al comité organizador, al doctor Jorge Bompadre, al doctor Ricardo Barsílico y a Javier Mariani, que no lo tengo agradecido, y obviamente agradecido a todos ustedes la paciencia que tengan, y yo me comprometo a ser muy breve porque estoy con una gripe atroz, estoy sobremedicado para venir a cumplir con el compromiso de que me escuchen, así que pretendo ser exactamente no más de 20 minutos para exponer lo que tengo que exponer. Exactamente. Bueno, dicho esto, la efedrina no genera mucho más consecuencias que te echen de la cancha, pero bueno, para darle un poco de tono a esto más jocoso. Vayamos a lo concreto. Se me invitó a hablar sobre la criminalidad moderna y sin embargo yo elegí un tema que es la reincidencia. Parece que hubiese sacado del arcón de los recuerdos los debates parlamentarios de 1921 y se me ocurrió tratar la reincidencia. Y ustedes me preguntarán por qué, y yo también me pregunto por qué lo hice. Porque el derecho penal es pendular, señores. El corsi ricorsi del derecho penal ya me tiene podrido. Así de fácil. Y me tiene podrido porque nunca hay un consenso. Vamos y volvemos de la reincidencia real a la afecta, de la homogénea a la heterogénea. Y no nos ponemos de acuerdo jamás
¿Qué política criminal queremos tener claramente? Se dan cuenta cómo fue la comisión de reforma, ¿no? Esto dicho con total sinceridad. ¿Y por qué elegí el tema también? Porque al que tenemos que lidiar con la política criminal legislativa como instrumento de máxima aspiración de una sistematicidad del sistema penal, somos los mismos operadores, de uno y de otro lado, y obviamente los académicos tratamos de darle una coherencia integradora. ¿Y por qué la reincidencia me llamó tanto la atención? Porque la forma de reacción estatal moderna, en realidad, cuando uno la mira, la reincidencia es el fracaso de la pena. ¿Estamos todos de acuerdo con esto? Todo ese bonito discurso que sufrimos a lo largo de nuestro conocimiento, la pena, la función resocializadora, reintegradora del sujeto, choca contra una realidad, un dato empírico concreto, que existe la habitualidad en el delito y, en consecuencia, la reiterancia y la reincidencia son dos datos que destruyen la idea, yo diría casi kantiana, del ideal del derecho penal grandioso que es capaz de recuperar al hombre de sus más grandes bajezas, o siguiendo por ahí a Ferri de aquello del concepto de la temibilidad, ¿se acuerdan ese concepto positivista? Porque la reincidencia es hija del positivismo. ¿Estamos claros hasta acá? Cualquier discurso que quiera vender o conciliar la reincidencia con otra idea que no sea el positivismo y el peligrosismo positivista, que es un instrumento todavía peor dentro del positivismo, cae en la falacia de pretender conciliar la noche con el día, el agua con el gas. ¿Bien? ¿Y por qué lo digo desde este punto de vista? Porque la actual reforma del artículo 50, a partir de la ley 27785 de marzo de este año, nos pone a todos nosotros en la disyuntiva de volver a la reincidencia ficta, que fue la que gobernó el Código Penal de 1921 con Rodolfo Moreno Hijo. Y ustedes van a decir, ¿es legítimo o es ilegítimo volver a la reincidencia de 1921? Es una decisión de política criminal legislativa que no es cuestionable. El legislador puede variar los criterios de reincidencia y colocar o volver para atrás o para adelante. Esto lo tenemos que tener claro porque la discusión sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la residencia no es moderna, no es nueva. Dicho, yo diciendo los antecedentes para formar esta conferencia, encontré un viejo informe del fiscal de 1903, Ernesto Quesada, al ministro de Justicia, fiscal de la capital, pues ni siquiera llamada Ciudad de Buenos Aires, discutiendo los mismos argumentos que ustedes hoy pueden ver por ahí en un manual de derecho penal de ustedes quieran. Y este enjambre de discusiones, en la academia tampoco nos ponemos de acuerdo, porque el propio Roxy considera el resabio del positivismo del autor, del derecho penal de autor, lo hace Bettiol, lo termina sosteniendo Zaffaroni en la segunda parte, con la primera decía que la residencia era constitucional, el primer tratado, y después cambió. Y después tenemos autores en la Argentina como Dona que directamente pretenden excluirla como agravante del 41. Ahora, ¿qué trae lo nuevo? ¿Qué es lo que se nos plantea a nosotros? El primer problema que se nos plantea al operador es cuando empieza a operar una norma. Cuando se cambia, lo primero que nos plantea es cuando empieza a operar. Y este es un principio de ultraactividad de la ley penal benigna. ¿Por qué? Porque la ley empieza el 7 de marzo de este año. Con lo cual, ustedes, para declarar reincidente a una persona, van a tener que esperar, primer proceso, la fecha exacta de la primera condena. ¿Ok? Porque actualmente la reforma dice la primera condena, en realidad debería decir definitiva, pero bueno, dice firme, porque es una forma de hablar de la cuestión de la cosa juzgada material, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? En la técnica legislativa, el primer problema que se plantea es este. Si en la redacción anterior requería un tratamiento parcial o total de la pena, o sea, el cumplimiento total o parcial de un tratamiento carcelario, de pena privativa de libertad, el problema actual es que no lo tiene. Entonces, todos los que vengan a la cola de la redacción de la ley, del artículo 50, según la ley 23057, que fue un logro en su momento, en el artículo 84, en el 1984, fue una gran discusión si cómo conciliar el principio de culpabilidad estricta con la idea de reincidencia, llegaron a la conclusión de que había que darle un tratamiento carcelario total o parcial para darle una justificación. Esto dio lugar, cuando uno busca la jurisprudencia argentina, al dislate más grande. Yo he llegado a escuchar, o mejor dicho, he llegado a leer cuánto es el tiempo mínimo de un tratamiento parcial y he visto fallos de la Cámara de Casación Penal, no la federal, la nacional, diciendo que son los 15 días del periodo de observación de la ley 24660. Entonces, si no nos podemos poner de acuerdo en lo que fue el anterior, ahora vamos a lo que vamos a hacer ahora.
Vamos a decir que tiene que ser firme, esto no nos cabe duda, y que tiene que haber una segunda condena. Ahora, a una pena privativa de la libertad. Pero nosotros no tenemos, como el Código Español por ahí, una reincidencia homogénea, tenemos la heterogénea. O sea, la condena a pena privativa de la libertad por un delito culposo es computable para el delito doloso. Más allá de algún intento de algún jurista de decir, bueno, vamos a conciliarlo porque la idea no dice de ninguno de los dos tipos cuáles son. Así que pongámonos de acuerdo que la reincidencia actual es muchísimo más dura, obviamente, que la redacción anterior. Segundo problema que se nos plantea, desde el punto de vista de la exclusión de las ejecuciones. Ustedes saben que el gran problema de reincidencia son dos en realidad cuando uno lo mira. La primera es el agravamiento de la condición de ejecución, porque los exilia de todos los beneficios que tiene la progresividad de la pena, etcétera, etcétera, etcétera. Y el segundo gran problema que tiene la reincidencia, que a mi juicio es lo que la hace realmente muy dura, es la imposibilidad de la libertad condicional, por el artículo 14. Dicho esto, ¿qué es lo que quiero significar con esto? Obviamente yo podría citar los fallos de la Corte Ebert, no interesa hacer una compilación. Lo concreto es que hay una tendencia normativa que se ve en el continente a dos grandes figuras, lo tiene el Código peruano, lo puede decir el profesor, que son la reiterancia y la reincidencia. Y que se repiten en el Código chileno, el último Código de Uruguay lo tiene también vigente. Lo que pasa es que cambian las denominaciones. Uruguay habla de habitualidad, nosotros hablamos de reincidencia, pero estamos casi emparentados. ¿Qué va a pasar de ahora en más? De ahora en más, la condena firme alcanza para que, independientemente de que se cumpla la pena o no, el sujeto sea declarado reincidente. Y uno de los problemas que más se me planteó y se me escribe sistemáticamente cuando estoy en el mail es ¿qué pasa con la condena de ejecución condicional? Y yo no puedo creer que la gente me pregunte por qué la condena de ejecución condicional no se va a computar como efecto condenatorio, porque la condena de ejecución condicional es una modalidad de cumplimiento de la pena en suspenso por condiciones particulares. No es que no hay pena, no está cumpliéndola en una unidad de detención, nada más. Lo mismo que la detención domiciliaria, no deja de ser una forma de cumplimiento de pena, con lo cual el sujeto, si está condenado a una condena de ejecución condicional o algún beneficio especial, al artículo 32 de la ley 24660, va a tener que ser declarado reincidente si comete otro delito. ¿Y qué es el futuro? ¿Qué es el futuro de la reincidencia? La reincidencia se va a ir agravando cada vez más por un sencillo motivo. Se trata de una política a largo plazo de endurecimiento de penas, esto lo hemos visto y lo hemos discutido en la Comisión Redactora del Código Penal, pero es también una forma en que los ministerios públicos fiscales tengan posibilidad de llegar al juicio abreviado. Yo creo que el aumento de las penas también es un instrumento de política consensual de la justicia, obviamente abreviada, está muy de moda, y de la forma de lograr la gestión de casos rápidos. Más penas altas, más expectativa, obviamente, que el sujeto no pueda llegar a la libertad en el cumplimiento de la pena, y entonces aparecen una forma que yo estoy viendo, que es sistemático en todo el país, no lo veo acá, lo veo en todo el país. Los ministerios públicos fiscales, antes de llevar a juicio, ofrecen acuerdos conciliatorios porque pueden desestimar parte de los cargos, como dirían en Estados Unidos, eso suena muy americano, en realidad sería de los hechos o de las calificaciones, y por otro lado la idea de mejorar una estadística de gestión que a veces es medio encubierta porque lejos de generar seguridad, lo que genera es una gran inseguridad jurídica. Dicho esto, les agradezco el tiempo que me dedicaron, espero haber sido muy claro y les pido disculpas no tener más frases, y la pobre computadora se apagó así que ni la usé. Muchísimas gracias. Felicitaciones, doctor. Muchas gracias, doctor Varela, por moderar ante todo este panel, y agradecemos a cada uno de los expositores por sus valiosas intervenciones que han enriquecido este espacio de reflexión y también de debate. Les agradecemos.